Bueno, 28, 29. Tenemos poca convocatoria hoy. Hay que tomar examen, ¿no? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Están con exámenes? ¿Por eso no hay tantos estudiantes que ingresaron? ¿O qué? ¿O se olvidaron que había Civil 2 después de un viernes de feriado? Quien quiera responder es libre de abrirse su micrófono, ¿eh? Nicolás pone, Ambas creo que opciones creo que son posibles. ambas opciones, bien. Yo rindo 21 y 22. Hay algunos parciales y TPs. Ah, o Claro. sea, que sea virtual o presencial es lo mismo entonces. Faltan igual. Sí, sí, sí. Bueno, No. mientras vamos recordando que la idea es la semana que viene hacer algún ejercicio, que el ejercicio va a ser similar al trabajo práctico número 2. Se le va a plantear algún problemita de seleccionar algún hormigón para alguna función, no seleccionar un hormigón, se le va a plantear el caso de un hormigón para determinado uso y el objetivo va a ser elegir el cemento o los aditivos o los agregados, alguna característica de los mismos y justificarlo. Y eso lo vamos a tratar de hacer en un trabajo tipo taller, que los dividiremos en grupos de 4 o como mucho 5 estudiantes. Y bueno, tendrán un tiempo acotado, parte del tiempo va a ser durante la clase, le agregaremos algún ratito más, y con eso cerraremos todos el primer cuatrimestre y también las instancias de evaluación del primer cuatrimestre. Les cuento también que, te lo cuento a vos, Julieta, también, igual no es nada, es algo que uno ya se lo viene masticando de hace rato, pero ayer en una reunión con las autoridades de la facultad se definió que, como para ir transmitiéndole a la comunidad, yo todavía no lo hice con el departamento de civil, que no va a haber actividades de clase presenciales en el resto del ciclo 2020. Sí va a haber, si Dios quiere, algún tipo de actividad de evaluación o de práctica, laboratorio o algo que se pueda regular la cantidad de estudiantes que van a participar en el espacio físico adecuado, porque no sé si algunos lo han visto en algún lado, pero ya hay un protocolo de retorno a las aulas o a los espacios físicos universitarios, que es bastante restrictivo, por lo menos, y de hecho ni siquiera hay todavía, estamos habilitados a hacerlo, ¿no? Hasta que no se resuelva el tema de la cuarentena. Y en el entorno de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, supongo que de lo último que va a habilitarse son estas actividades. Pero aun cuando se habiliten, este, eh, aun cuando se habiliten, eh, se está hablando de una distancia mínima entre personas de 1,5 metros, lo cual significa que
haciendo un cálculo así medio grosero, se puede ocupar el 25% de la superficie. O sea que donde entraban 40 alumnos, ahora van a entrar 10. Así que de ninguna manera va a poder... Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la actividad que él hacía en un día, para decirlo de alguna forma, la voy a tener que hacer en 4 días. Con lo cual, obviamente que se descarta que vamos a volver a tener clases. Por lo cual, ir resolviendo lo más que se pueda por esta vía virtual, siempre va a ser un punto a favor para estudiantes, para docentes y para la facultad. Porque la posibilidad de actividad presencial está muy acotada. Bueno, todo esto como un poco por esto que le digo, de tratar de cerrar las evaluaciones en la medida que se pueda, y nos falta la parte práctica que la vamos a tratar de resolver de esta manera. Tenemos que practicar, Julieta, o no más que practicar, investigar cómo hacemos para dividir el aula en salas. Sé que se puede hacer, yo no lo hice nunca. No sé si alguno de los presentes ya lo ha hecho. Así no ahorra el explorar un poco el Zoom. Profe, no sé bien cómo, pero mi profe de inglés lo hace, eso. Sí, yo sé que se hace, yo sé que se hace. Ella lo que hace es nos divide en grupos, pero después termina la sesión y esos grupos se desarman y no se... O sea, tenés que anotar si querés hacer otra sesión con esos mismos grupos, digamos, porque si no los perdés. ¿Cómo, Pero le voy a cómo? preguntar Claro, a los 40 minutos que, se corta. Sí, claro, ¿y y qué se pasa? desarman esos grupos. No es que Claro. vuelve otra sesión y vuelven armados los grupos, sino que volvemos a esta sesión inicial. Y otra vez hay que armarlos. Claro. ¿Y eso lleva tiempo? No, si los tenés anotados, no lleva tiempo, pero capaz no los anotás y tenés que acordarte quién estaba con quién. Ah, bueno, sí, está bien. Bueno, habrá que organizarlo previamente eso. Está bien, ahí Guido dice que yo hice en salas. ¿Vos los armaste, Guido? Sí, sí. O sea, tenés que tenés que habilitar en configuración desde Zoom, pero la página, tenés que habilitar en configuración avanzada los grupos, salen O sea, grupos. perdóname Guido, cuando programás la reunión, ahí lo configurás. No. Entrás a la página de Zoom de Google, Sí. entrás a tu cuenta y vas a configuración, y en configuración hay una opción que es configuración avanzada. Sí. Después vas a ver que hay algo para habilitar sala en grupos, habilitas esa opción, y después cuando volvés a ingresar una reunión, siempre te va a aparecer abajo 4 cuadraditos. Cuando vos los apretás, podés armar la cantidad de salas que querés, y puede ser al azar o que vos lo vayas moviendo. O es profeso ponerlo. Bien. Buenísimo, entonces ya con esa explicación, Guido, ya quedó súper claro. Después nos juntamos, Marcelo, y lo hacemos así en una compartir pantalla y lo armamos entre los dos. Sí. No sé, bueno, que después si lo vamos a poder poner en práctica, porque si no tenés participantes, no sé si podés generar las salas, pero bueno. Pero eso lo probamos, no te preocupes. Yo creo participantes. Bueno, tenés muchos alias para... Claro, tengo muchos dispositivos para meterme. Bueno. Bueno, y nosotros en este curso somos, si tomamos la gente que completó la evaluación, la última, 45. O sea que estaríamos hablando de algo así como entre 9 y 11 grupos para hacer el trabajo este. Bueno, después charlamos un minutito, Julieta, al terminar.
Bueno, pero están informados, ¿sí? Y la Acá, otra, grupos de TP, ¿cuántos son? 8. 8. A ver, vamos a ver si todos, por lo menos como hay poca gente, para que quede claro y se lo puedan transmitir a sus grupos. ¿Hay alguien del grupo 1? Sí, Que creo es que señal de vida. Sí, profe. sí. ¿El grupo 2? Sí, profe. Gracias. ¿Del grupo 3? ¿No hay nadie del grupo Sí, 3? sí, están. Ahí ya marcaron. Gracias. ¿Del grupo 4? Sí, profe. Gracias. ¿Grupo 5? ¿Hay alguien del grupo 5? Sí, profe. Gracias. 6. Sí, Sí, profe. Gracias. ¿Y el 7? ¿Hay alguien del grupo 7? Tomás, ¿no? ¿Estás en el 7? Pues no me los acuerdo todos completos, pero me parece que Tomás Sí, está profe. ahí está. Tomás, bien. Y del 8... ¿Y grupo 8? Me parece que me falta gente. A ver. ¿Hay alguien del grupo 8? Sí, ahí vi que está por lo pronto Melanie. Pero el grupo 8 es el más chiquito, entonces me acuerdo los apellidos. Melanie Melanie Reyes. está, sí. No sé Bien. si... Ah, ahí está también Jeffrey, ahí está. Ah, y justo, mira, ahí Bueno. está entrando Ariel, que creo que es del 8. Bueno, chicos, entonces cada uno, teniendo en cuenta que son poquitos hoy, que seguramente deben haber varios de varios grupos que no están, por favor, entre sus grupos difundan el comentario de lo que hicimos hoy, lo que comenté recién, para que tengan en cuenta, más que nada para que le peguen una mirada a lo que hicieron en el TP2. No es que van a usar lo mismo, porque seguramente le va a tocar un caso distinto y le va a corresponder el mismo u otro material para elegir, pero sí mirar y tener a mano, porque acá nadie, o sea, cuando formemos la sala van a poder usar la computadora libremente, apunte, internet, todo lo que quieran. Así que van a poder tener a mano los apuntes, en el aula virtual, etcétera, etcétera. Pero sí saber qué material van a usar y qué hay que tener en cuenta, pegarle una miradita para estar preparados para hacer la actividad. ¿Algo más, Julieta, al respecto? No exclusivamente de esto, sino del trabajo práctico número 2, que la semana que viene, estaba leyendo la consulta de Guido. La semana pasada corregí todos los trabajos. Había 2 grupos que tenían que corregir un par de cosas. Yo la verdad que hoy no me fijé si estaban subidos o no esas correcciones. De todas formas, si no, les habilito más tiempo, no pasa nada. Respecto, Guido, lo que estás preguntando, ahora cuando vuelva el ingeniero te lo contestamos, no te preocupes. Respecto al trabajo práctico número 3, mi idea, ¿estuvieron avanzando? O sea, necesito saber si avanzaron, si para la semana que viene gustarían tener una corrección online. Sí, estuvimos, sí, no mucho. Ok. Bueno, entonces voy a poner una corrección online para la semana que viene. Me organizo los horarios de la semana y les habilito un doodle para que complete cada grupo. Bueno, respondo a la pregunta de Guido. Exacto, eso te iba a decir. Que deberá, a ver, profe, si no se aprueba, eso no se aprueba el cuatrimestre, no sé cómo era. Queda reprobado el cuatrimestre. No. A ver, ustedes tienen ya 2 notas. Los que aprobaron tienen 2 notas, la del cuestionario 1 y el cuestionario 2. El primer cuestionario que era de agregados, aditivos y demás, y aglomerantes, y el segundo cuestionario que era de metales y madera, ¿no? Julieta. Sí, Marcelo. Y también están las notas, bueno, de los trabajos prácticos, ¿no? Bueno, eso aparte, Tal cual.
Pero la nota del parcial va a surgir de promediar las 2 notas de las evaluaciones anteriores y este trabajo. Si no se aprueba, habrá que recuperar esta parte práctica nada más, para volver después a hacer lo mismo, para que salga con la misma, hacer de la misma forma, o sea, se postergará la nota del ¿qué temas eran? La pregunta de Guido. La unidad 2 completa, aglomerantes, agregados y Claro. aditivos. Claro, pero no el tema es que no es que va a haber una pregunta teórica, ¿no? Supongamos que yo, no sé, les pongo un ejemplo. Se necesita hacer un hormigón para construir las veredas en un barrio de viviendas. Ubicado, mirá, hasta puede ser un tema. Qué lástima que lo dije. Ubicado en la localidad de, no sé, de un pueblo de San Juan, de la provincia de San Juan. Entonces ustedes tienen y determinar qué tipo de cemento y aditivo es conveniente para ese uso. Entonces ustedes tienen que pensar, agarrar, a ver qué propiedades tendría que tener ese hormigón, si les dije San Juan, qué pasa con el clima, qué características, qué cualidades tiene que tener ese hormigón, y en función de eso elegir el tipo de cemento, dentro de los tipos de cemento de la norma IRAM 50.000, y el tipo de aditivo en este caso. Así que hay que tener a mano el apunte de cemento, el apunte de aditivos, tener un poquito en claro que cada uno de esos materiales, cómo son sus funciones, sus propiedades, pero no es que uno tiene que estudiar como si le fueran a hacer preguntas teóricas, porque podés tener todo eso a mano, internet, si querés, y en función de eso se elige el material. En cuanto a otra pregunta que había ahí, sí, lo van a resolver todos en grupo, exactamente. No, bueno, Y pero vamos a ver a si ver, pero, espera, Marcelo. Ahí lo que estaban preguntando era si el grupo quedaba conformado o no. No, los No, vamos a bueno, hacer yo respondí aleatorios. la pregunta recién de Nicolás, que dice el Claro, práctico lo resolvemos en los 4 del grupo. No, no claro. es individual. Lo resuelven los 4 del grupo. El resultado que entregan esos 4 del grupo es el válido para todos. Pero Ahora, esos si los grupos, grupos van a ser claro, los mismos, en principio no, porque de no. movida no son de 4 los grupos. Seguramente van a estar con 1 o con 2 del grupo, por cuestión lógica de las combinaciones que podamos hacer, ¿no? Lo que yo no sé, Julieta, Sí, se nos está haciendo un poco largo el asunto, después no vamos a tener tiempo para la clase, pero sí, tal lo cual. que yo no sé, Julieta, es el tema de cómo podemos generar, por ahí las agrupaciones las tenemos que hacer antes de la Sí, clase, sí, definitivamente. Sí, eso para me encargo poder, yo. para poder hacerlas en el aula. Sí, claro, claro. Sí, saber quiénes están con quién. Eso lo armo antes y de hecho se los voy a avisar por un foro en el campus virtual para Puede si ser ya que haya alguna saben. modificación de último momento en clase porque alguno no vino o algo así, pero... Pero no, la idea es que A ya ver, ellos sepan. vamos a aclarar un poquito. Vamos a tomar los 45 estudiantes que rindieron la última evaluación, en principio ese va a ser el dato, y lo vamos a distribuir en, digamos, 10 grupos. 10 u 11 grupos. Combinándolos, no formando los mismos grupos de TP. En esos 10 o 11 grupos, supongamos que lo vamos a identificar con letras para no confundir con los grupos de TP, A, B, C, D, qué sé yo qué. A cada uno le va a tocar un grupo, el grupo F, y cuando ingrese al aula para el grupo F va a tener una tarea que vamos a ver eso, Julieta, si podemos armar como un formulario, donde en ese formulario van a contestar
lo que se le está preguntando. En el formulario va a estar el enunciado de esto que les digo, hay que identificar para un hormigón de la vereda, qué sé yo, del barrio, elegir el tipo de cemento y aditivo. Después va a haber otra parte del formulario donde van a poner qué eligieron, cemento, portland tal, aditivo tal, 4, 5, 6 espacios para poner cemento, aditivo o agregado. Seguramente van a ser genéricos esos espacios, o sea que todos los formularios van a tener los mismos espacios. No es que les vamos a decir cuántas posibilidades hay de cemento, aditivo, no. Obviamente de cemento, ahí ya les hago algo a favor, porque alguna vez vi en un parcial un error, va a haber un espacio. No se puede poner más de un tipo de cemento para hacer hormigón. Aditivos sí, van a haber, digamos, 3 espacios, hasta 3 aditivos, digamos, como máximo, y agregado habrá 2 espacios, uno para el tipo de fino y otro para el tipo de grueso. Y cada uno completará esos espacios según le corresponda. Por ahí no le pedimos agregado, no pondrá nada en agregado. Y abajo otro espacio más grande para escribir en un párrafo de, qué sé yo, 10 renglones, para decir algo, el justificativo de eso que eligieron. Y eso va a ser todo. Yo creo que el formulario va a contener eso, Julieta, más nombre y apellido de los integrantes del grupo y demás. Y les vamos a explicar cómo vamos a calificar, pero básicamente cómo vamos a calificar es que, digamos que un 40% va a ser el resultado correcto, o la elección correcta, un 40% la justificación, más o menos, ¿no? Y un 20% la correcta expresión de eso, especialmente del relato de la justificación, o sea, la forma en que está redactada. Algo así, o sea, de 10 puntos, 4 corresponden a haber elegido correctamente los aditivos o cemento o agregado, lo que fuera, 4 puntos a que esté bien justificado, y 2 puntos a que esté bien redactada esa justificación. ¿Te parece, Julieta, algo así, no? Sí, sí, Que por perfecto. ahí está en el mismo formulario, está ahí. Va a estar aclarado, sí, 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 sí. Eso va a ser ya desde ya un formulario de Google, porque en el campus virtual, si no, no se pueden hacer tantos subgrupos, me voy a volver loca. Entonces el formulario de Google va a ser más sencillo en cuanto para armarlo yo. O sea que Pero cada grupo va a tener un link para ir a un formulario en el aula. sí, en el aula o se los pasaremos en el momento. Eso es en función de cómo lo vayamos armando, pero sí, lo van a tener todo claro antes del viernes. O sea, va a estar todo especificado en el foro de novedades. Entonces, nosotros vamos a calificar cada uno de los 11 formularios con una nota que le corresponderá a los 4 o 5 integrantes que completaron ese formulario. ¿Se entiende? ¿Y los grupos para qué van a estar los grupos? Porque nosotros nos vamos a ir distribuyendo y pasando un ratito por cada grupo para darles una mano, para orientarlos y demás, y ver cómo van trabajando. Profe, ¿cuánto duraría la actividad? Y la actividad va a durar toda la clase y seguramente le daremos un ratito más para que lo cierren tranquilo y lo suban. O lo manden al formulario. Si lo mandan antes, ya está. Si consideran que terminaron en media hora, lo mandan y si se van, nos saludan y chao, se van. ¿Está claro? O sea, la idea de la actividad es que entre ustedes, que no son del grupo con los que vienen trabajando, puedan discutir si es mejor un aglomerante, si es mejor un agregado, si es mejor un aditivo para resolver la situación problemática. Y nosotros, tanto el ingeniero como yo, ir yendo por las salas, lo que veremos y lo que analizaremos es el grado de discusión, si todos participan, si hay uno solo que está haciendo todo el trabajo. O sea, disponibilidad de materiales, de apuntes, de clases, lo tienen todo. O sea, eso
quieren usar todo, úsenlo, no quieren usar nada, no lo usan, eso son También, libres de hacerlo. también lo que entra en juego acá es cómo se organizan, se encuentran 4, hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Y cómo se organizan para hacer eficiente el trabajo. Supongamos que tenés agregado de aditivo. Bueno, a ver, vos encargate de mirar el apunte de aditivo, vos encargate de mirar el apunte de agregado. Yo me encargo de redactar. Yo busco en internet, qué sé yo. ¿Sí? Perfecto, profe. Y después ahí Bueno. Marcelo hicieron una pregunta Y de vamos cuándo. a ser sinceros también. Lo estamos usando de conejito de India para experimentar un poco, a ver cómo sale. Si es un desastre, después lo anulamos la nota y listo. No crea, no creo que sea tan problemático. Es tratar de imitar una situación que podríamos hacer en el aula, que la hemos hecho en el aula, el año pasado, no sé si por una única vez o más de una vez, hicimos algo así en el segundo parcial con el tema de impacto ambiental. Hicimos una primera parte del parcial que era teórica, que fue individual, y después la parte práctica del parcial lo juntamos en grupos de 4, como estaban sentados, y hicieron la parte práctica en conjunto. A libro abierto, podían hacerlo a libro abierto. ¿Sí? Marcelo, ahí hay una pregunta de cuándo va a ser el recuperatorio. Aún no hay fechas, ya los vamos No hay a fecha. informar. No se Sí, preocupen. tal vez vemos si podemos armar algo para la semana del 3 la semana de finales. La semana de finales, puede ser, sí, totalmente. La primera semana de agosto. Sí, del 3 al 8 de agosto. Esa es la semana. En principio tendría que ser un viernes, el viernes, como el horario nuestro, para no alterar mucho la cosa. Eso se lo comunicamos la semana que viene, si está definido. Bueno, listo. Ya nos comimos el primer Zoom casi. Bueno, de todos modos me parece que 10 minutos mucho, vamos a arrancar la teoría y después arrancamos con la teoría ahora entonces del último tema teórico del cuatrimestre, que es vidrios. Que no sé si lo estuvieron viendo, pero ya está subido el PowerPoint que va a dar el ingeniero en el campus virtual. Y A ver, próximamente espérenme un subiré segundito, el por favor. apunte. Bueno, mientras el ingeniero tuvo que salir, como recién les decía, el apunte de vidrios, el PowerPoint de vidrios está subido. El apunte va a estar subido próximamente. Y toda la información referente a la evaluación de la semana que viene la vamos a estar subiendo en estos días con el ingeniero al campus virtual. Todas las dudas que vayan a tener, que les surjan, todo, acuérdense de usar los foros. Tanto, pregunta, a ver acá Santiago, ¿qué semanas son las de receso? La de receso es la semana, hay una semana sola de receso, que es del lunes 27 al sábado 1 de agosto. Ese es el receso, que no va a haber Pero hago un actividades. comentario, perdón, Julieta, al respecto también. O sea, la semana que viene es la última de clase. Después viene la semana de receso que decía Julieta, y esta que les dije yo, del 3 al 8 de agosto, que es la semana de exámenes finales. Ahora, también ayer estuvimos con las definiciones respecto a ese tema, y muy probablemente para la mayoría de ustedes también sean de vacaciones esa semana, porque exámenes finales se les va a tomar a los alumnos que no están cursando, mejor dicho, no que no están, perdón, que terminaron de cursar, o sea que son los alumnos ya que lo único que les queda pendiente para recibirse son rendir exámenes finales, que los hay que tienen poquito y los hay que tienen por ahí 10, 15 finales todavía pendientes. A esos alumnos se les va a tomar examen con la anuencia de la cátedra, o sea que la cátedra esté de acuerdo con tomar el examen virtual final. Y después en algunas materias va a haber
la posibilidad de rendir. Por ejemplo, tengo entendido, después averigüenlo bien, lo van a ver en el SIGA además, que van a poder rendir dentro de las básicas, creo que química general, y creo que inglés, y no sé si ingeniería y sociedad también. Por lo que tengo entendido, lo que es análisis, álgebra, la parte matemática, no va a tomar examen. Y física tampoco. Creo que por eso digo que la mayoría de ustedes no van a tener posibilidades de rendir finales en esa semana. Por ahora sigue medio bastante acotado la apertura a los exámenes finales virtuales. Bueno, tenemos 6 minutitos para arrancar con vidrios. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿no? Bien. Sí. Bueno, los vidrios se obtienen a partir de, en un horno, fusionar, llevar a temperatura de fusión, una mezcla de 75% de sílice, 12% de óxido de calcio y 12% de óxido de sodio. Todo eso se lleva a fusión en un horno y se moldea de acuerdo a distintas posibilidades que vamos a ver ahora para formar los elementos de vidrio. Nosotros llamamos vidrio de construcción, o sea, lo que aparece acá es lo que se utiliza en la industria de la construcción. Porque el vidrio, obviamente, como ustedes sabrán, se usa para muchas otras cosas. En la industria de la construcción, el vidrio puede ser lo que se llama vidrio de construcción, que es el vidrio plano. También se lo conoce así, como vidrio plano, que son las placas de vidrio que se utilizan para las puertas, ventanas, cerramientos y aberturas. También se puede hacer un cerramiento de vidrio que no sea ni puerta ni ventana, ¿no? O sea, la estructura conteniendo, o no, vamos a ver que hay algún vidrio que no requiere estructura, conformando un cerramiento de vidrio, un tabique de vidrio. También se puede usar, mucho menos, obviamente, este es el principalísimo uso del vidrio en la construcción, el que vemos en todos lados. No hay ninguna obra edilicia que no use vidrio para sus ventanas. En cambio, es mucho menos común el otro punto, que es el vidrio estructural, que son piezas de vidrio, ladrillos son los más comunes, baldosas menos, teja mucho menos, que pueden utilizarse, por ejemplo, para levantar un muro de ladrillo de vidrio, que en general se utilizan más bien con objeto decorativo, para paños pequeños, ¿sí? Y tiene un uso muy limitado. Vamos a mencionarlos al final. Bueno, proceso de fabricación del vidrio. El primero de todos es una mención nada más, porque es para hacer un vidrio que no tiene nada que ver con lo que vimos recién. Ni vidrio plano, ni vidrio estructural, se hace por soplado. En el caso del estructural es un moldeo, que no figura acá entre estos tres, y el soplado es el vidrio artesanal, para hacer cristalería, jarras, copas, etc. Así que no tiene mayor interés para nosotros. Los otros dos son para hacer el vidrio plano de construcción. Lo que pasa es que el primero es una metodología antigua, anterior a la que se utiliza actualmente, y que ha quedado en desuso, ya vamos a ver enseguida por qué. El caso de la fabricación de vidrio plano con rodillos, en la pileta donde está el vidrio fundido, acá estaría el vidrio fundido, se va enfriando de derecha a izquierda, acá ya está en un estado plástico,
sigue fundido, pero ya en un estado más plástico, no tan líquido, y de ahí se estiraba, se subía ese vidrio fundido hasta engancharlo a unos rodillos. Después el proceso es continuo en realidad, ¿no? Cuando arrancaría la máquina es el tema, para estirarlo, con alguna barra metálica o algo, se subía esa masa de vidrio y después se enganchaba y se empezaba a hacer correr por estos rodillos. Y ahí el proceso era continuo porque los mismos rodillos van haciendo subir la masa de vidrio, que se va enfriando y después se va a cortar. Y de esa manera se iba aplanando el vidrio, formando una lámina de vidrio. Bueno, les contaba entonces que se estiraba el vidrio mediante estos rodillos. Ahora, ¿qué pasaba con ese vidrio? Pasaba esto, que los rodillos imprimían esa ondulación, exagerando, ¿no? Imprimían esa ondulación, y esto, si ustedes vieron por ahí algo, no sé si ya vieron óptica en Física 2, el hecho de que las caras no sean paralelas de ese vidrio hace que al pasar la visión se deforme. O sea que se distorsiona la visual. Para que no se distorsione la visual, las dos caras del vidrio tienen que ser paralelas. Entonces, uno compraba el vidrio común y tenía una visión distorsionada. Estoy hablando de hace por lo menos 50 años atrás. Y había que pulir el vidrio, había que agarrar y pulirlo, por pulido, lograr las dos caras paralelas. Con lo cual, este vidrio, que para diferenciarlo del vidrio común se lo llamaba cristal, este cristal era más caro. Entonces el que tenía una construcción más económica tenía un vidrio común que distorsionaba la visión. Y el que quería tener un vidrio de mejor calidad, que se viera mejor, tenía que recurrir al vidrio pulido, al cristal, que era más caro. A posteriori se creó una empresa inglesa que se llama Pilkington, creó un sistema, diseñó un sistema que en nuestro país lo utiliza la firma, tiene comprado los derechos para usar ese sistema, la firma BASA, que es la única fabricante de vidrio plano en el país, Vidriera Argentina Sociedad Anónima, que utilizan el sistema de la empresa Pilkington, que está registrado como Float. Float es una marca registrada. Se llama Float porque se funde, acá está una tolva donde se metió esa materia prima, el 75% de sílice, el 12% de óxido de calcio, el 12% de óxido de sodio, y también se le puede agregar, aparte de esos porcentajes que formarían el 100% de materia prima original, se le puede poner vidrio molido, que es la forma de recuperar el vidrio. El vidrio se recupera absolutamente. Se puede poner ahí vidrio molido y se lleva a fusión. Cuando sale del horno en fusión, se vuelca el vidrio fundido sobre una pileta de estaño fundido. O sea, hay una pileta que tiene hasta cierto nivel estaño fundido, está caliente. El punto de fusión del estaño es relativamente bajo. ¿Y qué pasa? Al ser perfectamente plana esa superficie del estaño fundido, cuando vuelco el vidrio por gravedad se va a acomodar en esa pileta, va a flotar, por eso se llama float, sobre el estaño, y por esa metodología directamente, simplemente, quedan las dos caras perfectamente paralelas. Es un proceso continuo donde lentamente se va enfriando, fíjense que acá se fusiona a 1500, sale algo así como 1000 grados, y del otro lado de la pileta de estaño fundido sale a 600 grados. Y ahí entra
en el proceso de recocido. El recocido es, hay unos quemadores con llama sobre la superficie del vidrio que lo que hacen es pulirlo, darle brillo, no pulirlo, bueno, se le dice pulirlo, pero no es un desgaste, sino que lo que hace, es un desgaste mínimo, es darle brillo a la superficie, si no quedaría opaca la superficie. Bueno, y ya sale totalmente sólido, bueno, ahí ya está sólido el vidrio cuando entró a la zona de recocido. Y ahí sale todavía un poco caliente a 200 grados, pero ya sale pulido y después va a ir al corte, al cortado y directamente al expendio. Después vamos a tener algún dato de dimensión de las placas de vidrio. De esa forma es como el vidrio sale en grandes placas a las carpinterías donde fabrican las aberturas, donde lo cortan y lo colocan, o las vidrierías que hacen las colocaciones en la vidriería o en obra. Hoy día, en general, la mayoría de las ventanas ya vienen con vidrio. Antiguamente se cortaba, venían los vidrieros a obra con las placas y cortaban el vidrio en obra y lo iban colocando. Todavía hay algo de eso, no es que está absolutamente desaparecido, pero hoy día mucho de lo que es aventanamiento ya viene con el vidrio, se compra la carpintería con el vidrio. ¿Por qué? Porque se coloca a posteriori. Todo lo que es aluminio se coloca después de que ya está hecha la obra, se atornilla, se fija con premarcos. En cambio, la carpintería que se colocaba en el proceso de ir levantando la pared, carpintería de chapa, de madera, sí, o cuando no se usaban lo que se llama premarcos, en ese caso no podía venir con vidrio porque era mucho tiempo que estaba, si bien se sacan las ventanas para colocar, igual era mucho tiempo el que estaba en obra y era muy fácil que los vidrios se rompan. Entonces por eso, en general, se colocaba el vidrio en obra. Bueno, aquí vemos una imagen de cómo estaría saliendo esta sería la pileta de fusión, donde está el estaño fundido, de flotación, mejor dicho, no la de fusión está más atrás. Acá lo que está es el estaño fundido y el vidrio que se acomoda formando la placa. Y los rodillos que lo van haciendo correr, y acá estaría saliendo el vidrio ya después del recocido para el corte. Bueno, y este cristal, entonces, con ambas caras paralelas, o sea, todo vidrio hoy día que se comercializa como vidrio plano de construcción está fabricado con esta metodología, así que todos los vidrios son cristales hoy día, con caras paralelas y que permiten transmitir a través del mismo visualizar la imagen sin distorsión. Bueno, ahora vamos a ver un par de clasificaciones de los vidrios que nos va a permitir ver distintos tipos de vidrio. Una por su transparencia, que tiene que ver con el paso de la imagen y de la luz a través del vidrio. Otra con su comportamiento a la rotura, donde lo que vamos a ver, en la transparencia analizamos, van a ver que está detallado en cada caso, analizamos el paso de la imagen o la visión de la imagen a través del vidrio y el paso de la luz a través del vidrio. En el comportamiento de la rotura analizamos otros dos aspectos. La resistencia, cuánto aguanta el vidrio en función de frente a un impacto, y la seguridad de la rotura, o sea, cuando se rompe, qué daño puede provocar o no en la gente. Esas serían las dos clasificaciones. Y después vamos a ver algunos vidrios que aportan aislación térmica y aislación acústica. Y finalmente, brevemente, vamos a hacer algún comentario sobre el espesor y sobre esos vidrios estructurales, simplemente mostrarlos un poquito, que, como les dije, tienen un uso bastante limitado en la industria de la construcción. Bueno, la clasificación por su transparencia, entonces, que tiene que ver con la visión y el paso de la luz, vamos a tener los transparentes, los translúcidos, los opalinos y los espejos, desde un extremo al otro del paso de la luz. El transparente es el vidrio común, el cristal, que hemos visto recién, fabricado con esta metodología Float,
como dice ahí, ya lo dijimos, con las superficies brillantes pulidas a fuego, en el proceso ese recocido. Puede ser incoloro o coloreado. El caso del pasaje total de la luz, obviamente, es para el vidrio incoloro, y acá están las dimensiones, ven, esas son las placas en las que sale de fabricación. Los 3,60 metros que figuran ahí es el ancho de la pileta de float, de flotación, por eso en un caso es la medida máxima, en el otro la mínima. Los 2,50 o 5,50 son el largo de corte del vidrio, y los 3,60 el ancho. No sé si están viendo acá las medidas. 2,50 por 3,60 sería un ancho de 3,60 que se corta cada 2,5 metros, o 3,60 por 5,50, el ancho 3,60 y se corta cada 5,5 metros. Y este, como dijimos antes también, permite el pasaje total de la luz y de la imagen, de la visión. Uno ve perfectamente lo que está del otro lado y pasa toda la luz a través del vidrio. Luego tenemos el translúcido. El translúcido es un vidrio que en una o ambas caras tiene un dibujo, una textura. También llamado, como vamos a ver en las placas, vidrio fantasía o vidrio catedral. El nombre catedral también es marca registrada de la firma Basa. En este caso se deja la fabricación float y se vuelve a los rodillos. Y son los rodillos que van tirando del vidrio fundido antes del recocido, los que tienen impreso y le imprimen a la placa el dibujo. Puede ser que esté liso de un lado y con dibujo del otro, o que tenga dibujos de ambos lados. Lo más común es que sea liso de un lado y el dibujo esté en una de las caras. Ya con eso sabemos que obviamente va a distorsionar la imagen, pero si es incoloro, que los hay, el pasaje de la luz no se altera. El resto del proceso es igual, recocido para que tenga brillo, a fuego y el corte, ¿no? Entonces uno ve alterado, difuminado según el tipo de dibujo, pero la luz pasa totalmente en el caso de que sea incoloro. Los hay con color, eso reduce, como vamos a ver, el pasaje de la luz, que se usa por una cuestión estética, pero a veces también por una cuestión de reducir la radiación solar que ingresa, el calor por radiación solar. Bueno, acá tenemos algunos modelos, algunos inclusive ya son más comunes y tienen un nombre, es tipolites, uno que son todos puntitos, piel de cocodrilo, que es este, que medio parecido a las escamas del cocodrilo. Acá vemos con color, incoloros. ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, esto se utiliza por una cuestión de generar algún grado de privacidad, ¿sí?, a través del vidrio, y una cuestión de estética, de utilizar esa placa de vidrio como un elemento que tenga un valor estético. Pero generalmente se utilizan cuando se quiere algún grado de privacidad a través de esa abertura, ¿sí?, donde se pueda ver la imagen, pero difuminada. Luego tengo los opalinos. La diferencia entre este y el anterior es que no solo se reduce el pasaje de la imagen, sino también reduce el pasaje de la luz. Esa opacidad, que ya significa que pasa menos luz, no solo la imagen, se puede lograr haciendo un trabajo sobre la superficie mecánico, sobre la superficie del vidrio, que es el esmerilado. El esmerilado en general se obtiene por arenado, se manda arena a presión contra la superficie del vidrio ya terminada, y se obtiene el esmerilado, o por la composición, por lo que se metió dentro de la masa antes de la fusión. Entonces, ya ahora tengo
un no solo pasaje parcial de la imagen o de la visión, sino también de la luz. Y bueno, por ejemplo, para hacerlo por composición se le puede incorporar dióxido de estaño o ceniza de hueso. Son un poco macabras esa parte, pero es así. De hueso que me imagino que no es hueso humano, sino hueso animal. Bueno, esto no se ve mucho, ya tiene un uso mucho más limitado. ¿Dónde lo vemos esto con más, que es bastante habitual? A ver si alguno se Yo le lo veo ocurre. en los consultorios. En duchas, por ejemplo, también se usa. En duchas se puede usar este o el anterior también, el fantasía, sí. Pero el uso donde lo vemos más habitual siempre, que no es en la industria propiamente de la construcción, es en las tulipas de los artefactos de iluminación, ¿sí? Pero que los artefactos de iluminación generalmente, cuando tienen un elemento de vidrio, una tulipa, es para tapar, para que la luz de la lámpara no pegue directo en el ojo, ¿sí? Aparte de tener un objeto decorativo, y esos son vidrios opalinos en general, ¿sí? Bueno, y finalmente el espejo. Todos saben lo que es un espejo. El espejo se obtiene, acá fíjense que hay 6 capas. De las 6 están remarcado en negro las 3 capas básicas del espejo para que el espejo funcione como tal. Primero, un cristal. El cristal hace que el espejo no distorsione. ¿Vieron esos espejos que distorsionan, que agrandan, que achican, qué sé yo, que a veces se usan en como una cuestión de diversión? Bueno, esos espejos tienen obviamente deformada, no son cristales. El espejo común es un cristal para que la imagen se refleje perfectamente sin distorsión. Después tiene que tener una capa una deposición de plata metálica, de plata metálica, muy finita, para que refleje. Pero para que esa reflexión, sería la capa C, pero para que esa reflexión sea perfecta, hay que garantizar que del otro lado del espejo no pase nada de luz, que si hay luz del otro lado del espejo, esa luz no lo atraviese para nada. Entonces hay que ponerle una capa de pintura opaca del otro lado. Por eso esas son las 3 capas básicas. El cristal, la capa metálica para que refleje, y la capa oscura del otro lado, para garantizar que a través del espejo no pasa luz. Por eso cuando a veces se afectan por la humedad, en algún caso, se va deteriorando la capa oscura de atrás y empieza a tener como manchas el espejo. Bueno, es por eso. Porque está perdiendo primero la capa oscura y después por ahí la de plata, que imagínense que es muy, muy finita, ¿no? Si no serían carísimos los espejos, son caros, pero serían mucho más caros todavía. Es muy, muy finita, así que fácilmente en cuanto se pierde la capa de atrás, se arrastra la plateada. Y entonces, ¿qué nos queda? En esos pedacitos donde se perdió eso, es un vidrio. Bien, y el espejo obviamente, como todos sabemos, no deja por esto, justamente, no tiene que pasar la luz, no puede pasar la luz porque si no, no funciona como espejo, y refleja la visión, refleja la imagen. Bien, hasta aquí la clasificación por transparencia. Ahora vamos a la clasificación en cuanto a cómo se comportan frente a la rotura. En cuanto a cómo se comportan frente a la rotura, tenemos los vidrios simples, los armados, los de seguridad y los templados. El simple es el vidrio, el cristal que ya hemos venido mencionando, hecho por Float, en donde su resistencia va a ser función del espesor.
cuánto aguanta un impacto es función pura y exclusivamente del espesor. Ahora, como vemos, y como alguno habrá experimentado en sí mismo alguna vez, cuando se rompen, son peligrosos, son riesgosos. Pueden provocar riesgo para la salud. Si es un paño grande, realmente puede provocar algún accidente grave. Así que la resistencia es función del espesor, que, como vamos a ver, entre otras cosas, justamente se define en función de la superficie, para tratar de que cuando es una superficie grande no se rompa y no genere un gran riesgo fácilmente. Y la seguridad es baja porque la rotura es una rotura que produce riesgo. Una aclaración de esas dos listas que están ahí: esas son las medidas en que viene en la placa, la lista de la izquierda, y la de la derecha son los posibles espesores, pero no es que va una con otra, no es que se correlacionan, no es que la placa de 250 viene solo de 2 milímetros, ¿sí? La placa de 250 por 1,80 puede venir en los distintos espesores, y lo mismo las otras, ¿sí? Son dos listas separadas, una de medida de placa y otra de posibles espesores del vidrio, ¿sí? Espesores medidas y espesores estándar, como vienen de fábrica. El vidrio armado es una placa de vidrio que tiene 6 milímetros, o sea que eso ya le da una mayor resistencia, porque comparado con otros, un vidrio de 6 milímetros no es un vidrio que se use tan comúnmente en una ventana, sino que son por ahí más finos, salvo que sean paños muy grandes. Por ahí se recurre al 4 milímetros para un paño relativamente grande. A los chiquititos, cuando el vidrio es repartido, pueden ser de 2 o 3. 6 milímetros ya se usa para paños más grandes. En cambio, este ya viene de movida a 6 milímetros porque tiene adentro, como pueden ver, y ya conocerán también este material, lo habrán visto en algún lado, tiene una malla de acero metida en la masa del vidrio. Cuando pasan, no sé si tenemos la imagen acá de fabricación, pero no tiene ningún secreto. No, creo que no está. No. Se fabrica como el Fantasía. Sería la misma imagen que tenemos acá. Cuando vimos el translúcido, se fabrica pasando por rodillos, y en el momento en que está pasando por acá se le inserta automáticamente la malla de acero, ¿sí? Va tomando la malla de acero y queda metida en la masa del vidrio, en el medio de esos 6 milímetros de vidrio. Con lo cual también ahí, este vidrio es un vidrio que es translúcido, ¿sí? Tiene textura la superficie, por los rodillos. Eso, junto con el hecho de que tiene la malla de acero, hace que no se pueda usar mucho, qué sé yo, una ventana de un dormitorio, una ventana de un comedor. Con esto no cumple mucho la función de aventanamiento. Sí cumpliría lo otro, pero no, por eso se usa más para fábricas, para talleres, para ese tipo de espacios, de edificios, donde aporta su mayor resistencia por el espesor, porque la malla de acero le da elasticidad, y eso permite amortiguar los golpes, ¿sí? Se lo usa para claraboyas, cuando se usa luz cenital, luz que viene de arriba, una claraboya que está puesta en una terraza o en un techo inclinado, ahí sí se lo suele utilizar, porque permite el pasaje de la luz, y ahí no importa el pasaje de la visión. A veces, al contrario, es preferible tenerlo reducida la visión, y en ese caso sí, les decía que la mayor resistencia, por un lado está el espesor, que de por sí ya, al tener 6 milímetros, implica mayor resistencia que los vidrios que habitualmente se usan en esos tamaños. Y la malla de acero le da más elasticidad. Vieron que en algún momento pusimos como ejemplo de material rígido el vidrio. El vidrio admite muy poca deformación antes de la rotura, muy rígido, muy frágil. Pero con la malla de acero se reduce esta fragilidad, o sea, es más fácil romper un vidrio de 6 milímetros cristal, común como el anterior, que un vidrio de 6 milímetros armado,
por la resistencia de la malla y por la elasticidad que le da la malla. Y además brinda seguridad por dos aspectos. En primer lugar, brinda seguridad porque al romper, los trozos quedan, si bien rompen en trozos filosos también, quedan agarrados a la malla. No se sale de la malla tan fácilmente. Y después el hecho de que está esa malla, que es difícil romperla, atravesarla, también hace que el vidrio tenga mayor seguridad, por eso se usa en claraboyas, cuando tengo una azotea y demás, se puede usar para aumentar la seguridad contra intrusión, ¿no? Con alguno que quiere pasar a través de esa abertura, ¿sí? Por supuesto que no es lo mismo que una reja, pero digamos que uno, si quiere mejorar la seguridad, digamos, uno cuando habla de seguridad contra intrusión, siempre lo que está, nunca tiene la garantía de que nadie va a atravesar algo que uno interponga. No es así. Depende del tiempo, las posibilidades y las ganas del que quiere efectuar la intrusión, que lo haga o no lo haga, porque imagínense que si hay gente que se escapa de cárceles de máxima seguridad, un vidrio que yo ponga ahí en el medio no le va a impedir pasar, si quiere pasar y tiene tiempo y gana de hacerlo. Y nadie lo agarra a tiempo. Pero uno lo que hace es poner obstáculos. Si yo a esa carpintería le pongo una reja y le pongo el vidrio armado, le agregué un obstáculo más contra la intrusión. Y el uso, como dice acá y como ya dijimos, está limitado porque la visión a través del vidrio no se puede obtener buena visión, ni tampoco es muy agradable la presencia de la malla en medio de la masa de vidrio. Seguimos con los vidrios de seguridad. ¿Qué hace? Este hace algo parecido a la función del anterior, pero es un vidrio que sí se puede utilizar en cualquier lado, porque es totalmente transparente. Son 2 placas como mínimo, pueden ser más de 2, es poco común porque es muy caro, el uso de 3 placas, 3 láminas, pero son 2 placas de cristal adheridas entre sí con una lámina plástica, de un plástico que se llama polivinilbutirol, que tiene la propiedad de ser totalmente transparente. De manera que uno ve a través del vidrio como si no hubiera nada. Pero el vidrio está formado por esta composición. También se lo llama blindado a veces, o Blisan, que es el nombre de la marca registrada de la firma Basa. Entonces, de movida tiene mayor resistencia porque acá también lo mínimo 6 milímetros. 3 más 3 quiere decir que tengo un cristal de 3 y la lámina de polivinilbutirol en el medio. Fíjense acá abajo que pueden ser 3 más 3, 4 más 4, 5 más 5, hasta 6 más 6. ¿Sí? Después hay especiales que son varias láminas de vidrio o mayor espesor de polivinilbutirol para hacer los vidrios antibala. Pero bueno, eso obviamente que no es tan común. En cambio el 3 más 3 sí se utiliza con bastante regularidad, obviamente que es más caro, pero es un vidrio excelente. ¿Por qué? Porque es más resistente, así como lo hacía la malla de acero, la lámina de polivinilbutirol también le da más elasticidad, o sea que un milímetros. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Se entiende? La comparación. Sí, se entiende. Bien. Y aparte, cuando se rompe, queda el vidrio pegado a la lámina de polivinilbutirol. Se rompe de un lado, del lado que se golpeó, y del otro queda liso y el vidrio pegado. ¿Para qué se usa este vidrio también, aparte en la industria de la construcción? ¿Dónde lo ven? ¿Qué uso es muy común para este vidrio? A ver si lo identifican, para que identifiquen el vidrio. ¿A nadie se le ocurre? Se me ocurren los parabrisas. Los parabrisas están hechos con este tipo de vidrio. Antiguamente estaban hechos con el vidrio que vamos a ver a continuación.
Pero el vidrio que vamos a ver a continuación, cuando se rompía, estalla. En cambio este brinda la seguridad para el conductor, que si se le rompe en medio de una ruta el vidrio, se rompe, quedan las astillas, pero el vidrio queda contenido ahí, y uno puede seguir el viaje con el parabrisas, por lo menos hasta un lugar donde pueda cambiar. Según el grado de rotura, a veces anda toda la vida con el vidrio, con la rajadura ahí en el medio. Bueno, pero sí, es el uso muy habitual. Pero se usa mucho en la industria de la construcción con un costo, o sea, cuando uno, digamos, un nivel de costo de construcción elevado, no para la construcción económica, obviamente. Entonces, nos quedaría el vidrio templado para dentro de la clasificación de los vidrios a la rotura. Esperen un segundito que contesto una cosa. Disculpen, el celular no. Bueno, el templado. ¿Cómo se fabrica el templado? El vidrio templado, una vez que está la placa de vidrio ya fabricada, uno corta ese vidrio a la medida que quiere utilizarlo. Ahora vamos a ver por qué. No solo en la medida, sino que puede hacerle perforaciones, puede hacerle rebajes, biselado. El biselado, ¿vieron? Es cuando tienen el borde de vidrio y en el ángulo, a ver, ahí la cámara, en el ángulo, en vez de dejar a escuadra el borde, se le hace un chanflecito a 45 grados. Para que no quede un borde ahí que se pueda astillar, se le hace se lo pule ahí a 45 grados, eso se lo llama biselado. Bueno, todo ese trabajo se le hace antes al cristal y después se lo lleva, no a fusión, se lo lleva a 600 grados, o sea que es antes de la fusión, no llega a la fusión, está el rojo el vidrio, y se lo enfría bruscamente con chorros de aire. Es similar al proceso de templado de los metales. En los metales, en general, el proceso de templado es llevarlo también al rojo y meterlo en una masa fría que puede ser de agua o de aceite. Se lo enfría bruscamente al material. Cuando se lo enfría bruscamente, el material al ir entrando en fusión, ¿qué pasa con las moléculas? Las moléculas que en un sólido están ordenadas, que en el vidrio no es tanto como en el resto de los sólidos. Ahora les hago un comentario al respecto. Pero digamos, están las moléculas ahí ordenadas, no es un fluido, obviamente. Cuando va pasando a fluido, ¿qué le pasa? Se empiezan a romper las fuerzas de atracción molecular y las moléculas empiezan a tener posibilidad de moverse. No llegan a hacerlo cuando todavía no está fluido. Cuando está fluido pasa eso. En un fluido las moléculas pueden desplazarse porque la atracción molecular no es tan grande. Pasa eso. Ahora, si yo ese material que lo enfrié, que está medio que aflojándose la atracción molecular, lo enfrío lentamente, vuelve a su posición original. Las moléculas que estaban en su lugar vuelven a estar relacionadas de la misma forma, vinculadas de la misma manera. Ahora, si yo en ese estado que está ahí medio en fusión con las moléculas que ya se están queriendo empezar a separar, a moverse, lo enfrío bruscamente, quedan como trabadas las moléculas. Queda una trabazón. Eso hace que el material se vuelva más frágil, pero más resistente. Entonces acá se le aumenta la resistencia al vidrio. Por eso se hacía el templado de los metales también. Para obtener piezas más resistentes, pero más quebradizas. Cuando alcanza el valor de resistencia, se rompen con más fragilidad. En el caso de este vidrio, estalla. O sea, ese templado, como dice ahí, genera tensiones internas, no sé si lo dice acá, sí, estado tensional, tensiones internas que son de tracción en la superficie del vidrio y en la masa interna de compresión.
Queda tensionado ese vidrio. Es como si, imagínense que yo tengo una lámina de goma, tengo una lámina de goma y la tengo ahí colgando. Le aplico una fuerza y se deforma fácilmente. Si yo la tensiono esa lámina de goma, es más difícil deformarla, ¿no es cierto? Bueno, es lo mismo pasa con el vidrio al templar. Y con todo material al templar. Ahora, como queda así, con esas tensiones internas, en el momento en que se alcanza la máxima capacidad resistente de rotura, ahí estalla el vidrio, ¿sí? El vidrio estalla, pero estalla de una forma, en pequeñas piecitas. Se rompe todo, no sirve más para nada, pero quedan pequeñas piecitas de bordes redondeados también por esas tensiones internas, todavía se conserva en cada pedacito esa tensión, por lo tanto no provoca daño o no un daño grave en las personas. Puede hacer algún cortecito, un pequeño tajito, pero nada grave. A cambio de eso, alcanzó una resistencia de 3 a 4 veces mayor que la de un vidrio de similar espesor. O sea, un vidrio de 4 milímetros, cristal, y un cristal, el mismo cristal que se lo templó, tiene 4 veces mayor resistencia. Por eso es que se puede, a diferencia de los demás, hacer esto que vemos acá. Fíjense este cerramiento, en donde acá arriba, y acá vidrio contra vidrio, paño contra paño, están pegados, generalmente con silicona, sin ninguna estructura. No tiene una estructura metálica que lo contenga esto. Puede pegarse directamente, acá pareciera que sí, en el borde, pero puede pegarse contra el material de construcción. Obviamente tiene que estar bien planito, por eso generalmente si voy a hacer eso tengo que tener un revestimiento acá. Y pueden pegarse entre sí sin necesidad de tener una estructura. Y puedo hacer las puertas de vidrio con esto. Lo que sí, como dije antes, que todo eso lo tengo que cortar a medida antes de templarlo. ¿Por qué? Porque si después lo quiero cortar cuando lo voy a templar, estalla. Bien. Entonces, a ver, permiso. Ya estamos ahí medio sobre el filo otra vez. Miramos esto y cortamos y nos juntamos por última vez para terminar la clase. Resistencia 3 a 4 veces la del vidrio simple. Seguridad, estalla el vidrio en pedazos pequeños sin riesgo. Por eso tiene que cortarse antes del templado. Y usos, como dijimos, tiene esta posibilidad de utilizarse sin necesidad de carpinterías, o por supuesto con una carpintería también. Bueno, terminamos de ver entonces la clasificación frente a la rotura con los templados. Y ahora vamos a hablar de variantes de aislación térmica y aislación acústica. La aislación térmica, en primer lugar, tenemos el DVH, que es el doble vidriado hermético. El doble vidriado hermético es un excelente producto, así como es excelente, es caro, muy caro, pero muy bueno porque me da aislación térmica y acústica. Son 2 cristales con una estructura de aluminio, pegados a una estructura de aluminio, a un marco de aluminio, pero que queda interno, o sea que uno queda todo el borde del vidrio, llega hasta el exterior, pegado a ese marco de aluminio. El marco de aluminio contiene un producto que generalmente es sílica gel, que tiene algunas perforaciones, que es para absorber la humedad que pueda haber quedado en el aire que está entre ambas capas de vidrio. O sea que es un vidrio con cámara de aire. Ese aire se ha tratado de deshidratar. ¿Por qué? Porque el tema acá es que
cuando el aire, como ya sabemos, siempre contiene vapor de agua. Entonces el tema es que cuando ese vidrio forma una superficie fría en invierno, ese vapor de agua, que no haya vapor de agua dentro de esa cámara de aire para que no se condense y entonces pierda el efecto de poder ver, empiece a haber gotita dentro de mi doble vidrio hermético. Cosa que no ocurre justamente porque se deshidrata el aire antes de terminar de sellar ese producto, ese elemento, y aparte, por si acaso, tiene esa sílica gel para que el poquito de humedad que pudo haber quedado sea absorbido y retenido allí. La cámara tiene entre 9 a 15 milímetros, así que el espesor total del vidrio, del DBH, digamos, supongamos que tengo 3 milímetros de un lado, 3 milímetros de otro, más 15, tengo algo así como 2 centímetros, un poquito más de 2 centímetros de ancho total. Y bueno, ya sabemos que la cámara de aire funciona como aislante térmico porque interrumpe el pasaje de calor a través de la masa, de la conducción en el sólido. Y aparte, el conjunto tiene mayor elasticidad que un vidrio de 6 milímetros, que sería el equivalente a 3 más la cámara de aire, ¿no? Todo ese conjunto también, al tener mayor elasticidad, amortigua las ondas sonoras, como vamos a ver después, y funciona como aislante acústico también. Acá hay una imagen que muestra, digamos, la diferencia entre un vidrio de un determinado espesor y un vidrio con espesores equivalentes, o sea que esto sería como si acá tuviéramos 3 milímetros y cámara de aire con un DBH, y acá tuviéramos en ese caso 6 milímetros. Entonces lo que nos dice acá es que este es el calor, la radiación solar exterior, de la cual una parte, casi todo, el 96%, ingresa a la masa de vidrio, y hay una parte reflectada. Luego esa masa de vidrio va a retener hacia el interior una parte, hay otra parte que ya pasó de entrada, y va a reflectar hacia el exterior otra parte. En definitiva, el total rechazado de la radiación en un vidrio de ese tipo sería un cristal, 34%, y el 66% pasa. Si yo tengo el mismo espesor de vidrio separado en dos placas con una cámara de aire, logro un rechazo del doble prácticamente, o más del doble, que en el caso anterior, y entra menos de la mitad. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo esta imagen. Por eso es muy buen aislante térmico, aparte de aportar esta aislación acústica que recién mencionaba, que vamos a ver también enseguida, de vuelta. Otro caso es este vidrio pirolítico al que se le ha hecho un tratamiento superficial, como que se le ha quemado con gases calientes la superficie. Eso no alcanza a verse, es un tratamiento superficial, pero que desde el punto de vista de la visión humana no se percibe, ¿sí? Pero, más allá de que no se percibe, es microscópico, pero a nivel de las ondas electromagnéticas de la radiación solar, retiene parte de esa radiación. Refleja, hace reflejar más la radiación, por eso se dice que es reflectivo. Pirolítico viene de el tipo de tratamiento que tiene la superficie, que si bien es con gases calientes, piro quiere decir fuego, ¿no? Proviene de fuego la palabra pirolítico. Otra forma de lograr un efecto parecido es que en la masa del vidrio haya óxidos metálicos, que también hacen que actúe como reflectante, y en este caso también retiene parte de la radiación en la masa del vidrio. Esos óxidos metálicos le dan el color al vidrio y además actúan reteniendo por un lado y reflectando hacia afuera parte de la radiación solar. Es otra forma de mejorar la capacidad del vidrio para
actuar como aislante térmico. Lo único que en este caso reduce el ingreso de luz, ¿no? Reduce el ingreso de luz también, en el caso al tomar color. ¿Sí? Bueno, acá hay otra comparación de distintos casos. Este sería un cristal, el de la izquierda, perdón, sería un cristal. Este sería el mismo con cámara de aire. Acá se entiende que la comparación son a espesores similares, o sea que estos dos espesores suman lo mismo que este espesor. Acá lo mismo, acá sería doble cámara de aire, lo cual es una cosa rarísima, yo nunca lo vi esto. Puede ser que exista, que uno lo pueda encargar, pero en realidad lo que está mostrando es que la diferencia, en realidad toda esta imagen es para vender este último, ¿no? Por eso es que aparece este, que es una cosa muy rara. Acá lo que está abajo es el coeficiente de transmisibilidad térmica. Fíjense que acá, de 5,4 watts sobre metros cuadrados, grados Kelvin, en la unidad, pero no importa la unidad, miremos la diferencia en el valor absoluto, la diferencia relativa. 5,4 se fue a la mitad con la cámara de aire. Es el ejemplo que vimos recién, ¿no? El ejemplo que vimos recién. Si pusiera doble cámara de aire bajaría bastante, un tercio más, pero lo que nos está mostrando el último a la derecha es que si cuando le pongo la cámara de aire al vidrio interior uso un vidrio reflectivo, que puede ser el de color, o el pirolítico, este ejemplo es para el pirolítico, logro la misma eficiencia que con doble cámara de aire. Eso es lo que nos está mostrando esta imagen. De todos modos, aún este, ya les digo, no existe. Este que existe, igual es bastante raro porque son materiales muy costosos. Y hay que pedirlo por encargo, eso no es que uno va en forma estándar lo obtiene. El DBH común, si bien también hay que encargarlo, no es tan raro. Bueno, en cuanto a la aislación acústica, hay dos que ya conocemos. En realidad las tres ya las vimos, las tres variantes. La primera es lo que dijimos en su momento con los materiales aislantes acústicos, que al agregarle masa, ¿sí?, voy a mejorar la aislación acústica. O sea que, obviamente, si yo tengo un vidrio de 3 milímetros y tengo un vidrio de 6, el de 6 va a ser mucho más aislante acústico, el doble, que el de 3 milímetros, porque tengo el doble de masa para transmitir la misma vibración. Y recién vimos que el DBH tiene mayor elasticidad, o sea que no, esa cámara, ese conjunto, no es solo la cámara, sino que todo el conjunto, cristal agarrado al marco y cámara de aire, tienen mayor elasticidad, aparte de mayor aislación térmica, que un vidrio equivalente de 6 milímetros. Y finalmente lo mismo pasaba, ya lo vimos de alguna forma, habíamos dicho que el polivinilbutirol al vidrio de seguridad le daba, o laminado, que es otra forma, es lo mismo, es equivalente, el nombre de laminado o seguridad es lo mismo, le daba mayor elasticidad, con lo cual amortiguaba el impacto, y que por eso un 3+3 era más resistente que uno de 6. Bueno, también eso lo hace más aislante acústico, porque como sabemos, la aislación acústica la puedo lograr de dos formas: interponiendo masa, que era el caso 1, o el caso 2, el DBH, y el 3, que es poniendo un material elástico que amortigua la onda sonora. Tanto el DBH Sí. como este aportan, sí. ¿Había Perdón, alguna pregunta? sí, pero en la diapositiva anterior leí que decía de 50 milímetros a 200 milímetros. Ah, esto que dice ahí, y que aparte está mal escrito, acá hay que arreglarlo esto, incrementar. Bueno, a ver,
No. Sí, porque ahí perdería la ecuación térmica. Entonces, en corrientes Sí, convectivas. bueno, 200, va a ver, en realidad sí, lo voy a sacar eso. Viene de épocas antiguas. No, eso. 200 milímetros no existe. Imagínate que ¿quién va a poner un vidrio que está separado 20 centímetros? Tenés que tener, te ocupa toda la pared el vidrio. No existe. Y 50 tampoco. Puede ser, pero son más finitos. Y aún así generan aislación acústica notoria. No sé si alguna vez entraste a algún ambiente que tenga DVH. Entras a un ambiente que tiene DVH, uno viene de afuera, escuchando, porque uno no se da cuenta, pero aún en el silencio, en realidad, en un ambiente común, hay un permanente rumor y sonido del exterior, aunque aún en el ambiente que uno esté no haya ningún ruido, esté todo quieto, hay un permanente rumor externo, depende de donde uno esté, más o menos, pero si uno está en una zona con cierta circulación vehicular o algo, hay un rumor externo que uno se acostumbra, pero que cuando uno entra en un ambiente con DVH enseguida nota la diferencia, porque se pierde una parte importante de ese rumor externo. Y no son de 50 milímetros y mucho menos de 200 que no existe. O sea que funciona como aislante acústico. Gracias. Bueno, en cuanto al espesor, lo breve que vamos a decir es que se determina en función del paño, del tamaño del paño de vidrio y de la ubicación. ¿Por qué? Porque a mayor altura tiene que soportar mayor presión de viento. Entonces, hay unas tablitas en donde uno ingresa con la superficie en metros cuadrados y la presión del viento. Hay que ver la presión del viento en el lugar y a la altura que corresponde, porque la presión del viento varía con la altura. Y ahí, con ese dato, teniendo ese dato, que lo puedes sacar de la norma de viento, por ejemplo, de la ingeniería civil, que ya la van a conocer para estructuras de hormigón armado, ingresando con eso, ingresando con la superficie, les dice qué espesor, 3 milímetros, 4 milímetros, 5, 6, 8, 10, 12, qué espesor de vidrio corresponde para esa ubicación. Acá hay una tablita que no sé qué tan certera es, de presiones del viento en las medidas de Newton por metro cuadrado, que figura acá, en la tabla anterior, para distintas localidades que se supone que están determinadas a, no sé a qué altura está hecho esto, pero creo que era 10 metros, me parece. A la misma altura, a 10 metros de altura, la presión de viento estimada para distintas localidades. Tomémoslo con pinza, no sé qué tan certera es la tabla esta, porque la verdad que no me acuerdo ni de dónde salió la tabla. Lo más seguro es ir a la norma de viento que les digo yo, la misma que se utiliza para el cálculo estructural. En esa norma de viento está ubicado para zona geográfica y para cada altura la presión de viento. Bueno, finalmente mencionamos los vidrios estructurales, macizos y huecos. Por ejemplo, los ladrillos de vidrio huecos, estos que tenemos acá. Estos ladrillos de vidrio tienen la superficie, tienen dos placas de vidrio agarradas con un marquito plástico, pegados a un marquito plástico, que es el que va a apoyar, el que se va a ir adhiriendo con el mortero. Para hacer paños vidriados, a ver, como este que está acá. ¿ven? Estas son paredes hechas con ladrillos de vidrio. Acá tenemos otros ladrillos de vidrio. ¿Sí? Que pueden venir incluso de color. Son dos placas de vidrio adheridas a un marco plástico. No tiene un uso muy difundido, tiene un uso, digamos, decorativo. Generalmente se trabaja con mortero de cemento blanco,
mortero de cemento para que tenga más resistencia, blanco para que sea más fácil de disimular, a veces directamente se limpia la junta y queda directamente así, o se pinta la junta. Generalmente cada 3 hiladas se pone una varilla de hierro para poder darle más resistencia a la pared, y se utiliza, como decía, para efectos estéticos, obviamente para generar una iluminación, una vinculación entre los dos ambientes, que no sea un cerramiento absoluto. Perdón, me fui para el otro lado. Hay similares a esos ladrillos, pero que son para piso, que son estos que están para acá, en donde tenemos una placa superior y todo un borde de vidrio, es una sola pieza, que tiene la placa superior y un borde en los 4 lados de vidrio, pero que adentro es hueca. O sea que eso le da rigidez para poder hacer un piso. Un piso va a requerir tener una malla metálica donde voy a ir encastrando con mortero, pegando con mortero los paños vidriados, ¿sí? Para que genere un piso de vidrio que obviamente si no, no tiene resistencia a las flexiones. Que tampoco voy a hacer paño de vidrio gigante, pero aunque sea chiquitito, tengo que generar una estructura, soporte, y ahí meter, pegar, hacer como una malla. Lo puedo hacer con perfilería de acero, con perfiles doble T, doble T, no, T, con la T invertida. Yo apoyo sobre la T, la placa de vidrio, pero siempre con algún adhesivo o con un mortero de cemento. Y también hay pisos de, bueno, este dice con hormigón, bueno, también lo podría meter dentro, dejar el bloque dentro del hormigón, con unas varillas metálicas, con hierro, con barra de hierro, la malla, y hacer hormigonar y dejar eso ahí. O con la estructura, y también con la estructura puedo usar estas placas, estas que están acá abajo son macizas, tienen unos 3 centímetros de espesor, ¿sí? Es toda una placa maciza de vidrio y es más grande. Fíjense por acá, son paños más grandes, miren las medidas. Ahí ¿dónde está? 2 centímetros de espesor. Pues hay más gruesos también. Y son más grandes que los paños estos, que los ladrillos estos. ¿Sí? Ese es todo macizo, toda una placa maciza de vidrio. Todo esto bastante caro, las piecitas individuales, y por eso se usan generalmente para paños reducidos. Después hay algunas cosas que yo nunca vi, la verdad que nunca las vi usar realmente, como esta teja de vidrio. Sinceramente nunca la vi. Sí he usado y he visto estos para piso, los ladrillos para pared, para tabiquería. Pero de todos modos, aún en esos casos que se ven, que no son tan raros, tienen un uso bastante acotado, bastante limitado. Bueno, con esto terminaríamos con el tema vidrios y con las clases teóricas de Civil 2, del primer cuatrimestre. Ya quiero terminar el año ya, del primer cuatrimestre. No sé si hay algún comentario o alguna duda para la semana que viene. ¿Nada? Bueno, respecto... Leonardo, ¿querés hablar? Habla, ¿eh? No, justo iba a responder que no había duda. Bueno, Maravilloso. Les informo que ya armé un formulario para las correcciones del TP3 para la semana que viene. La entrega del TP3, Leonardo, recién estaba fijándome que vos me habías preguntado, va a ser el 14 de agosto. A ver, dame 2 segundos que lo verifico. Sí, 14 de agosto, que es la primer clase del segundo cuatrimestre. Y durante este fin de semana subo esta clase que dio ahora el ingeniero, porque varios me mandaron mail que tenían problemas de conexión y no pudieron seguir la clase. ¿Viste, Marcelo, que había varios que se habían caído para sí, ingresar nuevamente? Bueno, hubo varios te llegó un estudiantes mensaje de que me que mandaron tuvieron mail. problema de conexión. Sí, así que durante el fin de subo la clase y a su vez también lo que voy a subir
es el cronograma actualizado. Con esto Buenísimo. de que cómo se amplió una semana más y todo eso que estuvieron preguntando, así ya queda claro eso. Bien. Si no hay otra inquietud, nos vemos para la última clase del primer cuatrimestre el viernes que viene. Traten de hablar con sus compañeros de que estén presentes, si es posible, para poder hacer esta actividad. Genial, muchas gracias, profe. Buen fin de. Bueno, hasta luego. Gracias, Buen profe. fin de. Buen fin de, gracias. Buen fin de. Nos vemos.